Muy buenas tardes, gracias por su amable audiencia. Hoy es mi última participación y antes de empezar el estudio los invito a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, gracias Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón para escucharte. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El estudio de esta tarde lo he titulado La educación en la visión de Elena G. de White. Después del chasco de 1844, muchos padres adventistas descuidaron el enviar a sus hijos a las diferentes escuelas, pues ellos entendían que habría una fecha muy pronta de la venida de Cristo, y este fue el motivo por el cual ellos dejaron de enviar a sus hijos, pues razonaban que no se podría aprender mucho en tan poco tiempo. Jaime White, al observar esta práctica, reprendió lo que se estaba haciendo y, conversando con su esposa, Elena G. de White, juntos planificaron poder publicar un folleto de 8 páginas, un folleto que iba a servir para instruir no solamente a niños, sino a jóvenes y adolescentes. Creo que se puede decir que fue la primera publicación en cuanto a educación. Así que el 1 de agosto de 1852 se publicó lo que se llamaría un poco más tarde el folleto Instructor de la Juventud. Esto sirvió para que después, en el año 1853 y 1854, se levantaran muchas escuelas en el hogar. Quizás la más conocida de ellas es una escuela en New York de Martha Benton, hija de John Benton, quien después llegaría a ser el presidente o el primer presidente de la Conferencia General. La historia dice que John Benton le dijo a su sobrino Aarón: yo voy a ofrendar a mi hija que recién se había graduado de la escuela, yo la voy a ofrendar, ¿tú qué vas a dar? Y su sobrino le dijo: bueno, yo voy a dar mi sala. Y juntos se unieron, construyeron unas carpetas de madera y empezaron una pequeña escuela con 15 a 20 alumnos que había en ese lugar. Ese fue el primer emprendimiento que encontramos que ocurrió en 1848. Hoy podríamos hablar de la educación adventista, por lo menos 9,000 instituciones educativas a lo largo de 165 países, más de 100,000 maestros y hay por lo menos 2 millones de estudiantes. Pero nosotros encontramos que el tema de la educación no fue lo primero que el Señor revela a su pueblo. No fue el primer emprendimiento que tiene la Iglesia Adventista como pueblo. En noviembre de 1848, la joven Elena G. de White, con 21 años, recibió una revelación divina. Después de salir de la visión, se dirige a su esposo y le dice: tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico. Al principio será pequeño, pero luego será grande. Y le dice: luego brotará raudales de luz que han de circular en el mundo entero. Es el inicio de la obra de la publicación. Si avanzamos un poco más en la historia, un importante evento que encontramos en el año 1863, en plena Guerra Civil Americana, a las 6 de la tarde, un 20 de mayo del año 1863, 21 creyentes adventistas del séptimo día se estaban reuniendo para crear lo que sería la conferencia o la asociación general. El primer presidente, John Benton, es elegido como el que llevaría la iglesia. Ese mismo año, 1863, Dios guía a su iglesia a dar un nuevo paso. Era el atardecer del viernes 5 de junio del año 1863. Había pasado solamente 2 semanas desde que se había organizado la iglesia de manera oficial. Y los esposos White habían ido a recibir el sábado a una familia adventista
En ese entonces Jaime Huay estaba muy delicado de salud y cuando Elena G. de White se pone a orar para entrar en horas sagradas, el Señor le da una visión. Y el mensaje que le da a la sierva del Señor es los principios abarcantes de lo que hoy conocemos como la reforma pro salud. Dios estaba guiando a su pueblo a un paso más. Primero fue las obras de publicación, después la organización de la iglesia en 1863 y ese mismo año, 2 semanas después, le da el mensaje de la reforma pro salud. Encontramos, después de unos años más, exactamente en enero de 1872, cuando la sierva del Señor, Elena G. de White, recibió su primera visión, una visión detallada en cuanto a los principios de educación. Poco después, ella publicó un folleto de 30 páginas bajo el título La educación apropiada. Era el testimonio número 22. Si usted quiere leer esta primera visión, esta visión que el Señor le da a la sierva del Señor por primera vez en cuanto a educación, usted lo puede leer en el libro La educación cristiana. En la educación cristiana, en el capítulo 1, que titula La educación apropiada, ahí encuentra esa primera visión que el Señor le da a la sierva del Señor. También puede encontrarlo en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, titulado Testimonio para la Iglesia, número 22, La educación de vida. Pero ¿qué decía ese testimonio, el testimonio número 22? Fíjese cómo empieza la sierva del Señor hablando de este tema. En el libro La educación cristiana, página 9, dice allí las primeras palabras: tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa en que se hayan empeñado jamás hombres y mujeres. Tratar con las mentes juveniles es la obra más hermosa. Ahora, no es hermosa en el sentido, podríamos decir, más dulce, más agradable o gozosa, aunque creemos que la enseñanza, la instrucción puede ser ciertamente una tarea muy hermosa. Se está refiriendo al sentido en que se usaba la palabra inglesa nice en esa época. Citando al diccionario Webster, la palabra nice dice poseer o exigir gran o excesiva precisión y delicadeza. Lo que estaba diciendo la sierva del Señor es tratar con las mentes juveniles es una obra hermosa, en el sentido que requiere una selección cuidadosa, un manejo lleno de tacto, cuidadoso, consideración, una conducta precisa y escrupulosa. Eso es lo que nos estaba queriendo decir la sierva del Señor. Lo que Elena G. de White quiso decir, que la educación no era un pasatiempo para maestros y para padres sin preparación que no están calificados. Lo que ella estaba diciendo es que la educación es un curso muy elevado que exige una preparación completa y una dedicación intensa. Cuando usted ve las preguntas en cuanto a cómo puedo ayudar a mi hijo que recibió falsa educación, qué puedo hacer, usted escuchará siempre las preguntas: pase tiempo con ellos, pase tiempo con ellos, pase tiempo con ellos. Y le decía en esta tarde a un joven qué difícil puede ser la tarea de ser padre. Hay que pensarlo muy bien. Y por eso la sierva del Señor dice que la educación es una tarea, no un pasatiempo. Hay que tener mucho cuidado. Y la segunda frase del testimonio aclara la idea. La educación cristiana, página 9. Los padres y los maestros no están ciertamente preparados para educar debidamente a los niños si no han aprendido primero la lección de dominio propio, la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Qué puesto importante es el de los padres, tutores y maestros. Son muy pocos los que comprenden las necesidades más esenciales de la mente
y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los pensamientos y sentimientos en constante crecimiento de los jóvenes. Quizá esto es lo que no hemos entendido. Y a veces cuando uno ve lo dañino, lo terrible que puede ser la falsa educación, toma la decisión y dice, saco a mis hijos de la escuela, lo voy a educar ahora en casa. O algunos dijeron, vámonos hacia el campo, hacia la montaña, y se fueron familias enteras, pero no estaban capacitados y preparados para educar a jóvenes y a niños. Quizá ahí radica el fracaso, porque no se llenaron de toda la luz, escucharon solamente una parte y actuaron sin preparación. Los maestros y los padres deben ellos aprender primero, deben entender lo delicado que es la mente juvenil y deben tomar la educación desde un aspecto integral. La sierva del Señor en ese primer folleto, ella da algunos puntos como por ejemplo, preocúpense por la salvación de los alumnos, tienen que poner especial cuidado en su salud, tienen que poner especial cuidado en el conocimiento intelectual y práctico. No es una educación completa si yo no pongo cuidado especial en su salvación. No es una educación completa si yo no pongo cuidado especial en su crecimiento intelectual y práctico. Deben adquirir una preparación que los haga aptos para diferentes tareas, para tareas agrícolas, para los negocios, tareas domésticas, para cualquier carrera que ellos escojan. Los maestros y los padres deben ayudarlos a desarrollar su capacidad de razonar, no ser meros repetidores, pensamiento crítico como se estaba repitiendo. Debe inducir a los alumnos a prestar un servicio consagrado en favor de los demás. ¿Saben cómo termina este primer testimonio, el testimonio 22? La sierva del Señor termina este primer testimonio haciendo un llamado a los líderes de la iglesia de ese entonces, 1872. Ella dijo, Testimonio, Educación Cristiana, página 39. Necesitamos colegios donde los que entran en el ministerio puedan recibir enseñanza por lo menos en los ramos comunes de la educación y donde puedan aprender también con más perfección las verdades de la palabra de Dios para este tiempo. Necesitamos escuelas, necesitamos colegios, es lo que dice la sierva del Señor. Y esto lo escucharon los líderes de la iglesia. No es casualidad que en ese mismo año salgan los primeros o el primer misionero fuera de los Estados Unidos. Aunque mucho del testimonio de la sierva del Señor, la educación apropiada, estaba dirigido a los padres a quienes se le indicaba que debían servir como los únicos maestros de sus hijos hasta que tuvieran 8 o 10 años, también se dieron principios muy importantes. La educación correcta, dijo Elena G. de White, debería atender la vida física, mental y moral religiosa de los estudiantes. La educación correcta, dijo la sierva del Señor, dijo que los maestros no deberían controlar la mente o la voluntad de los niños. La educación correcta, dice la sierva del Señor, debería enseñar a actuar sobre la base de la razón. Para Elena G. de White, los hábitos y los principios de un maestro en perspectiva debieran ser de más importancia que las calificaciones o los títulos que ostentaban algunos maestros. Ella decía, los maestros no debieran mantenerse alejados de los alumnos, sino aprender a relacionarse con ellos. Elena quería que los estudiantes fueran instruidos en salas de clases cómodas y bien ventiladas. Consideraba que la instrucción en filosofía e higiene, en fisiología e higiene eran vitales. El programa educativo ideal combinaría estudio y trabajo físico. Elena G. de White había bosquejado lo que más tarde llamarían el programa de acción, blueprint,
Programa de acción para la educación cristiana, el modelo de acción, el modelo educativo, así se le conocía. Pero hermanos y hermanas, quizás nos preguntaríamos qué es la educación. Tener educación será tener un título, será tener modales, estabilidad, conocimiento intelectual. ¿Qué significa tener educación? ¿Qué es esta palabra tan repetida, educación? Los griegos utilizaban una palabra para educación, la paideia. Y la paideia o la educación para los griegos abarcaba tres áreas: lo intelectual, lo físico y lo oral. Ellos fracasaron pues no ponían un énfasis en lo espiritual. Si le preguntaríamos a los hebreos utilizaban una palabra para educación, era gadal o omna, que significaba crecer, criar, enaltecer. Pero quiero ir un poco más atrás. El Señor le dio un plan educativo a su pueblo, a los hebreos, pero quiero ir un poco más atrás cuando el Señor da su modelo educativo aquí en la tierra, porque es Dios quien inventa la educación. En el Edén el Señor instituye, se ha dicho mucho, la familia, el sábado, pero me atrevería a decir que hay una institución más que se da en el Edén que no se tomó en cuenta, que es la educación. Ella, Simmons, la vicepresidenta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la gran educadora, dice que Adán y Eva eran educados todos los días por la caminata diaria con Dios. La santa pareja recibía una caminata educacional, porque Dios le enseñaba a Adán y Eva quién era Él, yo soy Dios. Les enseñaba a Adán y Eva quiénes eran ellos, las posibilidades y las oportunidades que tenían. Les enseñaba cuál era su potencial, cómo podrían crecer más. Le enseñó que habían sido creados con sus propias manos. Y ella, Simmons, termina diciendo, esto era educación adventista. Dios inventó la educación para todas las criaturas y fomentó las condiciones necesarias para que todos puedan educarse. Ahora, no inventó la educación en esta tierra, la educó en el cielo, con seres que no conocían el pecado, para seres no caídos. Y lo trajo aquí a la tierra como una filial. La educación es un recurso para todos los seres creados y perfectos. Y cuando el ser humano pecó, Dios no se llevó el modelo educativo, Dios adaptó la educación. Ahora, hermanos, en el año 1872, Elena G. de White escribe su primer artículo sobre educación. Desde allí, desde 1872, la Iglesia Adventista tiene aciertos y fracasos. Se levantan escuelas, se trata de seguir el plan de Dios. Algunos se van a un extremo, otros se van a otro extremo. No puedo decir que había mala voluntad, no puedo decir que querían destruir el plan de Dios. Era gente muy sincera. En este tiempo, en este lapso de tiempo, estos 30 años desde 1872, ocurren diferentes vicisitudes dentro de la Iglesia Adventista respecto a la educación. Podría nombrar algunos hombres que aparecieron como educadores en este tiempo: Goodrich, Harper Bell, W. Prescott, Edward Sutherland, Percy Magan, el pastor Butler, entre otros. Se fundaron escuelas como Battle Creek College, Walla Walla College, Union College, Lancaster Academy y algunas otras escuelas más. Un tiempo donde los pioneros vivían y estaban activos. Un tiempo donde se vivía el fervor de una iglesia naciente. Un tiempo donde ya había revelación de parte de Dios por medio de su mensajera en cuanto a la educación apropiada. Un tiempo que el Señor estaba guiando a su pueblo, y después de 30 años desde la primera revelación sobre educación, la educación apropiada, después de poner en ejecución lo que el Señor le había dado a la sierva del Señor, el programa de acción, luego, en el año 1902,
En ese año, Elena G. de White escribe otro libro, el libro La Educación. Y no era otra cosa que una explicación más extensa del primer artículo que había escrito en el año 1872. 30 años después escribe el libro La Educación. En ese tiempo se estaba discutiendo qué era más importante, el trabajo manual en la escuela o el crecimiento intelectual. Se discutía si había que estudiar los clásicos dentro de la educación. Se discutía en cuanto a cómo introducir la Biblia en los diferentes cursos. Usted en la historia se dice que A.T. Jones, el gran predicador de 1888, trabajó en el colegio Walla Walla junto con Sutherland y él dijo la Biblia tiene que estar en todos los cursos, así que enseñaba matemática con la Biblia, historia con la Biblia, filosofía con la Biblia y todo lo que tenía que enseñar los cursos lo enseñaba con la Biblia. Y había una discusión, ¿se debe estudiar los clásicos o no? ¿Se debe trabajar más? ¿Se debe estudiar más? Había toda una división y una separación. De hecho, dentro de este proceso de 30 años entre la primera visión y y cuando la sierva del Señor escribe el libro La Educación, en este proceso de 30 años se abrió la primera universidad adventista en Battle Creek. Se cerró al año porque no había unión de pensamiento. Después de 30 años, la sierva del Señor escribe otro libro, el libro La Educación. Y miren cómo empieza. La Educación, página 13. Después de 30 años, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Eso es lo que dice la sierva del Señor. El concepto de educación que tenemos, que hemos practicado durante estos 30 años, tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Y se lo dice a la iglesia adventista del séptimo día, que está lleno de pioneros, que está lleno de educadores, que está lleno de gente que recibió la visión directamente de la boca o de la pluma de la sierva del Señor. El concepto de educación que tiene la iglesia adventista después de 30 años es un concepto demasiado estrecho y bajo. Sigo leyendo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Lo que la sierva del Señor está diciendo, no discutan si es más importante el trabajo, el estudio, esto o aquello. Ella no dice no es importante estudiar, ella no dice no es importante trabajar, ella dice es más que estudiar, es más que solo trabajar, es el desarrollo armonioso de todo el ser, un desarrollo integral. ¿Y de dónde lo sacó la sierva del Señor? Lo recibió de Dios. Porque la Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es educación? Es todo mi ser creciendo, constantemente, desarrollándose, perfeccionándome, incrementando mis conocimientos, desarrollando mi carácter, obteniendo mejor salud, creciendo sin límites, sin techo, sin obstáculos, sin alguien que diga no puedes más. Es un desarrollo continuo. ¿Saben? Y esto lo escribió la sierva del Señor cuando no se creía en este desarrollo, la neurogénesis en los adultos. La neurogénesis es un proceso que ocurre en el embrión cuando el ser humano se está formando. Y se creía de que el ser humano venía a esta tierra con un número de neuronas y que con el pasar del tiempo iban muriendo y era la única célula que no se podía regenerar. Hoy los estudios científicos muestran de que
Existe una neurogénesis en los hombres adultos que ocurre en el hipocampo, y cuando el hombre, el ser humano, tiene ciertas prácticas y hábitos, puede regenerar sus células nerviosas, las neuronas. Es decir, por lo tanto, puede desarrollar su inteligencia y su potencial. Lo que decía la sierva del Señor se adelantaba a la ciencia, y lo decía porque fue Dios mismo quien le estaba revelando el potencial que tenemos todos los seres humanos. Crecimiento constante, cada día mejor, porque Dios quería que su pueblo, y así lo desea, sea un pueblo entendido, un pueblo de influencia, que le consultaran sin techo, con una capacidad tan grande constantemente. La educación es crecer, crecer, crecer constantemente, porque Dios quería que el mundo, al ver a la iglesia adventista del séptimo día, diga: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. Te he puesto como luz a las naciones, dijo el Señor. Dios ha querido y quiere que su pueblo final se levante, y que se levanten hombres y mujeres como José, como Daniel, como Moisés, y quizá en este tiempo, para ser un poco inclusivo, como Débora.